Vamos a abrir la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Como ya es de sobra conocido, el Señor elige 12 personas para llevar a cabo su ministerio, para instruirlos y discipularlos y que después su iglesia se expandirá por todo el mundo. Había más, pero 12 son los pilares principales. Uno sabemos que falló, que fue Judas Iscariote y fue sustituido. Después vino Pablo, etcétera, etcétera. Pero quiero en esta mañana hablarte de dos etapas diferentes que tuvo el discipulado de estos 12. El libro de Juan, capítulo 16, dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Tenemos que imaginar los 12 apóstoles, más algunas personas más que estaban allí alrededor, escuchar estas cosas de la boca de Jesús. Y seguramente se quedarían perplejos y dirían: bueno, ¿cómo es esto? Al mismo Jesús lo iban a crucificar como un malhechor, como un terrorista, y todos los otros apóstoles, salvo Juan, encontraron la muerte en el martirio. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Ricardo, ¿puedes abrir esas puertas, por favor? No estaban entendiendo gran cosa. El Señor les había dicho que iba a morir crucificado. Ya estaba profetizado en Isaías y en los profetas del Antiguo Testamento, pero los discípulos seguían a Jesús. Yo no sé si por una amistad o impactados por su figura, impactados por verlo caminar sobre las aguas, por resucitar muertos. Sin duda que eso impacta y que te llena de estupor y cualquier persona puede concluir: bueno, aquí pasa algo, nadie resucita muertos, sana sordos, ciegos, cojos, paralíticos, camina sobre las aguas, multiplica panes y peces. Nadie tiene esta sabiduría. Y Jesús le dice: bueno, no estáis enfocando vuestra vida de una manera, con una perspectiva de eternidad, porque ya os he dicho cuál es mi destino, que no es sentarme en el trono de Israel a gobernar, sino que es morir en la cruz. Y no me preguntáis si después de esto, ¿qué? Antes, dice versículo 6, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. No le preguntaban porque no querían hacer frente a la realidad y porque pensaban que sin él, sin la figura de Jesús, iban a quedar desamparados. Pero Dios dice: no te abandonaré ni te desampararé todos los días de tu vida.
Cuando Jesús hablaba de estas cosas y decía que se iba a morir, Pedro le decía, pero Señor, no consientas que tal cosa acontezca. ¿Y qué le responde Jesús? Le dice, cállate, Satanás, a Pedro, el que después iba a ser el líder de la iglesia en Jerusalén, el gran pastor, apóstol, cabeza de la iglesia, sujeto a Cristo, por supuesto. Llama a Satanás a su amigo. ¿Por qué? Porque no está poniendo su mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, puro sentimiento. Pero después dice Jesús algo que a un corazón humano es difícil de concretar y de asimilar. Dice versículo 7, pero yo os digo la verdad. Jesús no mintió nunca. Y todo lo que vemos de su boca es cierto y verdadero. Os conviene que yo me vaya. Me imagino que los discípulos habrán quedado devastados con esta palabra. Os conviene que yo me vaya. ¿Cómo, Jesús? Nos conviene que te vayas, pero ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿A dónde vamos? ¿Qué? Os conviene que yo me vaya. Qué palabra de Jesús. No es que Jesús estaba siendo un estorbo, pero os conviene que yo parta de este mundo, porque si no, no se puede llevar a cabo la obra que he venido a hacer. Nosotros somos iguales que ellos, que los apóstoles. Y ante circunstancias extrañas o que no coinciden con nuestro pensamiento, nos sentimos así como ellos, desamparados y abandonados. Pero Dios está por encima de todo eso. Y aunque haya circunstancias en tu vida que no puedas comprender o encajar o asimilar en nuestro limitado intelecto y nuestro limitado corazón, tienes que pensar que Dios está sobre todo eso. El creador de todo el infinito universo está dirigiéndolo todo. Todo. Ni un pelo cae de tu cabeza sin que Él lo tenga todo controlado. ¿Por qué os conviene que yo me vaya? Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, yo os lo enviaré. El Consolador es el Espíritu Santo. ¿Sabes? Dios, igual que tú, igual que yo, es tripartito. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y trabajan en equipo. No es que Jesús estuviera estorbando la obra del Espíritu Santo, sino que cada uno tiene su función y su autoridad. Convenía que Jesús se fuera y terminara su ministerio en esta tierra para que el Espíritu Santo entrase en nuestros corazones. Porque Jesús tenía una tarea específica, que era discipular a los apóstoles, entregar su vida en la cruz y darnos entrada, venciendo al pecado, en el reino de los cielos. Y el Espíritu Santo tiene otra tarea diferente, que es estar en cada uno de nuestros corazones, en todo el mundo a la vez, cosa que no era la tarea de Jesús. El otro día hablábamos de Jonás y el pobre, cortito de mente, pretendía irse a Tarsis, lejos, para que allí no le encontrara el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está sobre todo el mundo. Amén. Y convenía que Jesús terminara su obra para que empezara la obra del Espíritu Santo. No lo podían comprender, no aceptaban que el gran amigo que era Jesús tuviera que marcharse, estos apóstoles.
Estaban viendo las cosas con una perspectiva humana y no divina de eternidad. Hay cosas que el espíritu puede hacer, hay cosas que el cuerpo puede hacer, hay cosas que el alma, son funciones distintas. Por eso se estorban uno a otro. No, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, cada uno con una función diferente. Tenía que venir el Espíritu Santo y para eso tenía que terminar Jesús la obra. Versículo 8 dice: y cuando Él venga, el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No era la función de Jesús convencer de pecado, sino del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que saber y estar convencidos de que el pecado que nos asedia, dice la palabra que nos asedia, ese pecado solo nos lleva a un lugar que es el infierno. Y sin el Espíritu Santo no podremos tener poder para vencerlo. Si uno no ha entregado su alma a Dios, no ha entregado su vida a Dios, no podrá tener poder para vencer el pecado que nos asedia. No es que viene de vez en cuando, no, nos asedia. En la antigüedad, cuando un ejército quería conquistar una ciudad, las ciudades normalmente tenían una muralla alrededor para que no pudiesen ser asaltadas. Asediaba esa ciudad, montaba sus campamentos y sus ejércitos fuera de la muralla para que nadie pudiese entrar ni salir, y hasta que se rindiesen de hambre o de sed o de necesidades. Eso es un asedio. El asedio que el pecado tiene en nuestras vidas va a continuar hasta el día que vengan a buscarnos. No es una broma, no es una cosa liviana para tomarla con ligereza. Es una cosa bien seria. Algunos dicen: no, yo conozco a Jesús, no, yo sé la doctrina, no, yo incluso me congrego en una iglesia, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es: ¿tienes el Espíritu Santo? ¿Tienes ese poder que te convenza de pecado, de justicia, de juicio y que te dé la energía y el escudo para resistir al pecado? Porque sin eso, amigo, estás frito. Y el único camino es el infierno. Necesitas al Espíritu Santo para que te convenza de pecado, para que te convenza de justicia. Versículo 10: por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Esa fue la obra de Jesucristo en la cruz. Sin ese sacrificio ya no era un cordero ni era un toro, era el Hijo de Dios hecho hombre. Sin ese sacrificio no tendríamos entrada en el reino de los cielos. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis entender. Nosotros queremos entender todo. Nosotros queremos tenerlo todo controlado y bien controlado y todo que encaje en mi mente y no lo podremos entender. Para que lo que no podamos entender está la fe. Porque Dios no se amolda a nuestra sabiduría, a nuestro intelecto. Somos nosotros los que tenemos que amoldarnos a la sabiduría de Dios y confiar en Él. Y decir: bueno, Señor, yo no sé por qué esto está en mi vida, pero tú sabes. Así que como yo te conozco y sabes que tienes pensamientos de bien y no de mal para mí, bueno, me quedo tranquilo porque todo está bajo tu control. Los apóstoles en esta conversación con Jesús quedan perplejos. Y dice Jesús: no os preocupéis. No os entristezca vuestro corazón porque yo me marcho. Es necesario que yo me marche,
para que el Espíritu Santo comience su ministerio. Dice el capítulo 1 de Hechos, versículo 6, versículo 8 mejor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El 7 le dice, no os vayáis de Jerusalén. ¿Dónde vais? Tenéis que esperar a que se derrame el Espíritu Santo para que tengas poder y puedas llevar a cabo la obra que yo os he encargado, que es ir por todo el mundo a hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ese fue el encargo que hizo Jesús con un pie en el estribo cuando ya partía. ¿Dónde vais sin poder? A luchar contra el pecado. ¿Dónde vais sin el Espíritu Santo? A resistir al diablo. No se puede. No se puede. No lo entendieron. Juan capítulo 21. Después de esto se manifestó otra vez a sus discípulos Jesús junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Es decir, varios apóstoles, pero gente conflictiva. Simón, Pedro, ya lo conocemos, impulsivo, colérico, explosivo, el primero en todo, pero también el primero en salir corriendo. Al que Jesús llamó Satanás, porque no ponía la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, y actuaba de una manera humana y por lo tanto carnal. Tomás, el Dídimo, el que dijo, no, Señor, yo no creo, si no meto los dedos en tus llagas y te toco, yo no puedo creer en ti. Y lo había visto resucitar muertos, y lo había visto curar ciegos, cojos, multiplicar panes, peces, cuántos milagros que no nos cuenta siquiera el Nuevo Testamento para no aburrirnos, y todavía no creía. Y lo estaba viendo ahí resucitado, al que vio morir en la cruz y salió corriendo, pero él lo vio morir y padecer y llevarlo al sepulcro, y lo estaba viendo resucitado y nada. Los hijos de Zebedeo, que dice, los llama los hijos del trueno, en fin, gente conflictiva, como yo y como tú, que estáis aquí por bonitos y por hermosos, ¿no? Amén, sí. ¿Y qué estaban haciendo? Porque la orden era predicar el Evangelio. Versículo 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Voy a pescar. Como si no hubiera nada que hacer. Pero no pensemos que iba a pescar con una caña para pasar la tarde y no. Si conoces el Evangelio y el llamamiento, ellos eran pescadores, es decir, vivían de la pesca. Pedro tenía varias barcas. ¿Qué estaba diciendo? Me vuelvo al mundo. Vuelvo a la actividad que tenía antes de que viniese Jesús. Esto fue una etapa, ya se terminó. Bueno, Jesús ya se fue y vamos otra vez a trabajar como si nada, para el sustento.
Habían estado 3 años y medio con Jesús, no les había faltado de nada, habían vivido del ministerio, no habían pescado, ni trabajado en otra cosa. Vivían por fe del ministerio. Las barcas de Pedro, imagino que estaban allí paradas hacía 3 años y medio. Y cuando ya no ven a Jesús y no caminan con Él, no lo sienten, no lo palpan, no lo abrazan, no lo tocan, lo primero que se les ocurre, volvamos otra vez a nuestras ocupaciones seculares, a nuestro trabajo, a lo que hacíamos antes. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Nadie le dijo, Pedro, que tenemos que predicar el Evangelio, que tenemos que ayudar a las personas, que tenemos que proclamar que Jesucristo ha resucitado, que la victoria más grande de toda la humanidad acaba de acontecer ahí en el Gólgota. Vamos a pescar, vamos otra vez a lo que hacíamos antes. Nadie le dijo nada, al contrario, dijeron nosotros también vamos. Claro. Pedro tenía ese carácter carismático, era el líder por naturaleza, y lo que él emprendía determinaba la conducta de los demás y enseguida arrastraba a la gente. Vamos a pescar. Si yo te pregunto, ¿qué hacías antes de venir aquí, de conocer a Jesús? Difícilmente me digas, era pescador, o era electricista, o era... No, sabemos de lo que estamos hablando. No vamos a ir a pescar, vamos a ir a delinquir, vamos a ir otra vez a las ataduras de las adicciones, a las ataduras del pecado. Si nos falta Jesús que ordene y controle y contenga nuestra vida, volvemos otra vez a esos pecados que teníamos. Y tú me podrás decir, bueno, pastor, pero ¿es pecado pescar? No, por supuesto que no es pecado pescar. Porque yo he conocido demasiadas personas que me dicen, bueno, esto ya es una etapa, me vuelvo otra vez a mi trabajo, a lo que hacía antes, estaba allí en Buenos Aires o en Tucumán o en Formosa, de donde seas, qué sé yo, y vuelvo otra vez a la misma actividad. Esto fue una ilusión, ya está, ahora otra vez. ¿Es pecado? Pues para ti sí, para mí también. Imagínate que Pedro, en vez de ser el apóstol máximo y la cabeza de la iglesia, hubiese vuelto a formar una empresa pesquera y además arrastrando a todos los otros que se iban con él a pescar. Pedro podía haber dicho, bueno, lo que he oído demasiadas veces y que de verdad que me pone enfermo, me enerva. Bueno, voy a probar y si no me va bien, vuelvo. ¿Dónde estaría Pedro ahora? No sé si hubiera sido salvo. Sí sé que no hubiera habido fruto abundante en su cuenta, porque no es lo mismo un pescador que hay millones a un pastor de la iglesia en Jerusalén que solo había uno. No podría haber abierto el evangelio a los gentiles, no podría haber llevado a cabo el ministerio al que fue llamado, y todas las cosas que vemos que Pedro hizo en Hechos y las que no nos cuentan, porque la Biblia tampoco es una crónica histórica. ¿Era pecado pescar? No era pecado pescar, pero en tu vida, Pedro, sí es pecado pescar y volver otra vez atrás, a echar las redes a los peces y no a los hombres. Es pecado volverse a Buenos Aires o Tucumán o de donde seas y decir voy a continuar el trabajo que dejé pendiente. Pues no es pecado, pero para ti sí, porque estás llamado a otra cosa. Amén. Amén. Quiero que seas consciente de esto y que
mires tu vida con una perspectiva de eternidad. No sabes cuántos días te quedan en esta tierra y cómo vas a llenarlos. ¿Otra vez trabajando en el mundo de lo que hacías antes? ¿O vas a acudir al llamado de Jesucristo, que quiere entregarte las llaves del reino y toda la gloria y todo el fruto que tienes que llevar en tu cuenta, al cual fuiste llamado? Vamos a pescar. Y todos dijeron, sí, vamos. Se fue el negro con las bolsitas por el caminito y encima arrastró a unos cuantos. La pregunta del millón es, ¿podrá Dios bendecirlo? ¿Respaldará Dios ese tipo de rebelión? Fueron, versículo 3, y entraron en una barca, y aquella noche, ¿cuánto pescaron? Nada. Y eran pescadores expertos. No habían hecho otra cosa en su vida que pescar, porque era su oficio. Si alguien sabía de pesca, eran estos que tenían barcas propias para pescar. Y además pescaban en una zona que les era conocida. Habían nacido allí. No vinieron de Marruecos, ni de España, ni de Alemania. No, habían nacido allí y conocían ese mar y las técnicas y las especies de peces que allí se pescaban, etcétera, etcétera. Eran profesionales, vivían de eso. Y allí volvieron a esas actividades, rechazaron el llamado de Jesucristo y volvieron otra vez a probar. Y si no me va bien, bueno, vuelvo otra vez. Si tengo hambre, vuelvo aquí a que me pongan el arroz, los fideos o las lentejas en la mesa y como. Ay, amigo, puede que Jesús te diga, Satanás, apártate de mí, porque estás poniendo tus ojos en el vientre y en tus necesidades y no en el ministerio que yo tengo diseñado para ti, porque Dios tiene un plan para ti y es perfecto. Y lo perfecto no admite corrección. ¿A qué vas tú a corregirlo? ¿A qué? ¿A estropearlo todo? No, pero pastor, no me condene, voy a probar. No, está todo probado. Y yo te digo sinceramente, hay cosas a las que no tenemos derecho. Y esta es una de ellas. No tenemos derecho a ensuciar la sangre de Jesucristo, que nos redimió, que nos dio poder para vencer al pecado, para ir a probar otra vez, para volver otra vez al vómito. ¿Volverías a comerte lo que ya vomitaste? Seguro que no. ¡Qué asco! El cuerpo lo expulsó porque no estaba en condiciones y los nutrientes, presuntos nutrientes, eran perjudiciales para la salud, así que vuelves otra vez a meterlos adentro. Tenemos un problema que es el pecado, que nos asedia constantemente y nosotros, en lugar de investirnos de poder, volvemos otra vez a los viejos pecados que nos ataban. Imagínate un esclavo que ha sido liberado y que llega a la ciudad y dice, soy libre. Bueno, sí, puedes poner un negocio, ya estás con tu familia aquí. Y una noche se levanta y dice, no, que me pongan otra vez las cadenas. Vuelvo a los campos de algodón a que me den latigazos y a que me traten como si fuera menos que un perro. Vamos a pescar, dijo Pedro. Y los muchachos dijeron, sí, vamos, Pedro, buena idea. No entendían nada. ¿Qué consiguieron con su trabajo? Nada, absolutamente nada. El ridículo. Toda la noche sin dormir, toda la noche de trabajo de varios hombres. Aquí señala, bueno, no dice cuántos son porque 7, 8 personas en una barca, qué sé yo. 10 horas pescando y ni una mojarrita. Yo
Sé que me vas a decir, pastor, pero me está condenando. Yo no te condeno, te condena la palabra de Dios. Esto es lo que vas a obtener si vuelves atrás. Que cualquiera que poniendo la mano en el arado vuelve la vista atrás, no es digno de mí. Queda convertido en estatua de sal como la esposa de Lot, que deseó en su corazón otra vez los centros comerciales de Sodoma y toda la vida de vanidad que allí llevaba. No mires los años o los días que te quedan con una perspectiva humana, mírala con una perspectiva de eternidad, que te ha sido concedido el privilegio de ser hecho hijo de Dios y que tienes un llamado que cumplir y una misión que llevar a cabo, que no es poca cosa. Pocos son los llamados, pocos son los escogidos, muchos son los llamados. Tendrás que dejarte escoger, porque que te llamen y dar la media vuelta y mostrar la espalda cuando huyes no va a agradar a Dios. Cuando ya iba amaneciendo, versículo 4, se presentó ¿quién? ¿Quién? Jesús, el mismo Jesús, que aunque había muerto, había entregado su vida voluntariamente para vencer al pecado y a Satanás, todavía no se había ido. Es decir, que aún no tenían el Espíritu Santo. Y viene el mismo Jesús, pero los discípulos no sabían que era Jesús. 3 años y medio caminando con Él, durmiendo con Él, comiendo con Él, caminando con Él. Y no se daban cuenta que era Jesús. Viene Jesús al rescate, diciendo, ¿dónde vais? Os he entregado un ministerio impresionante y vosotros os volvéis a casa a pescar. ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo menospreciáis así? Jesús dijo en una ocasión, no es conveniente que echemos perlas a los cerdos, porque los cerdos no la valoran. La pisarán, la triturarán, no sé si la comerán, pero no se le echa perlas a los cerdos, no se le echa joyas a un chancho, se le echa los restos de la comida, que es lo que ellos valoran y lo que ellos comen. El Señor ha hecho muchas cosas por ti, amigo. Muchas cosas, por ti y por mí. El Señor ha puesto el pecho siempre. El Señor ha estado ahí, en las duras y en las maduras, si quiere que tengas el privilegio de trabajar con Él en equipo. Porque podría levantar testigos de las piedras, pero no quiere que vayas tú, quiere que vayamos nosotros, sus hijos. ¿Y nosotros qué hacemos? A pescar. Por no decirte a drogarte o a robar o sabe Dios. Y Jesús viene al rescate, a por los suyos, a por sus discípulos, diciendo, con una paciencia y un amor que en verdad sobrepasa todo entendimiento, porque a lo mejor si hubiera sido yo, hubiera ido con un palo, qué sé yo. ¿Dónde vais? A pescar. Otra vez lo mismo, pero no habéis entendido nada. Sí, Señor, iré contigo hasta la muerte, dijo Pedro. En el primer atisbo de problemas salió corriendo, como todos. Y les dijo, versículo 5, hijitos, muchachos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. ¿Que el Señor tenía hambre? No, no tenía hambre. Tenía un cuerpo resucitado. Ya no se necesita el alimento. ¿Qué estaba diciendo? Pescadores, ¿habéis tenido algún éxito? Vueltos otra vez a vuestras sabidurías.
talentos, a vuestros planes, ¿os ha resultado? Y tuvieron que decir no. Es como ir a la carnicería y decir, carnicero, ¿tiene usted carne? No tengo nada. ¡Qué fracaso! ¿Qué empresa es esa? ¿Qué fruto? ¿Qué resultado? 0.0, no sé cómo decirte. ¿Qué piensas conseguir apartado de Dios? ¿Qué piensas conseguir rebelándote contra los planes de Dios? Pues ya te voy diciendo que no tendrás un resultado positivo. Desagradar a Dios, enfrentarse con Él, menospreciar el trabajo que ha hecho en tu vida, no es una buena idea. Elaborar un plan alternativo al que Dios ha diseñado para ti, que ya es perfecto, no es una buena idea. No tendrá fruto, porque Dios no va a bendecir ninguna rebelión, y menos la de sus hijos. Nos da investidura y poder para vencer al pecado, y nosotros nos vamos a pecar. Los apóstoles tuvieron que reconocer que habían fracasado, que 10 personas en una barca, toda la noche sin dormir y trabajando y echando la red acá y allá. Aquí no, muchachos, vamos a intentarlo en otro banco, vamos para acá, vamos para allá. Y no consiguieron ni un solo pez. Y el Señor, en su infinita paciencia, ante el fracaso tremendo de Pedro y de sus compañeros, no les dice, te lo dije, ves, por desobediente, te cabe porque es el fruto de tu pecado. Les dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Les da la llave. Y les dice, conmigo tendréis solución a los problemas y abundancia y necesidad de ¿qué? De nada, ni material ni espiritual. Nosotros damos mucha importancia a lo material, pero lo espiritual es fundamental. Pregunta a cualquier intelectual o a cualquier persona que no conoce al Señor si tiene un sentido su vida. Te van a decir, y no sé. Y no sé si después de la muerte habrá algo. Otros te dirán, no, después de la muerte no hay nada, es esto y se acabó. No, nosotros somos creados de una ameba y después un mono y la ameba creó plantas y creó moscas y jirafas y también un mono que después fue un ser humano. ¿Dónde vas? El Señor dice, estoy aquí para resolver vuestras carencias y para llenaros de abundancia. Echar la red a la derecha. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Tú piensas que no habían echado la red en ese lado? ¿Tú piensas que no habían intentado a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás? Pero hay una frase que todos decimos, en la obediencia está la bendición. Y en la desobediencia, pues está la maldición, amigo. Habían echado a la derecha 70 veces, imagínate, toda la noche. Y no sacaron nada, porque Dios no respaldaba su trabajo, su vida, su ministerio. Cuando obedecieron la voz de Dios y la dirección de Dios y el plan de Dios, entonces sacaron tantos peces que la red casi no aguantaba. No la podían sacar, 10 tipos tirando de una red y no podían sacarla. Tal es el resultado de obedecer a Dios. Abundancia completa en lo material y en lo espiritual. ¿Qué otra cosa? ¿Es que Dios anda con escaseces? ¿Es que Dios promueve la pobreza material y espiritual? No. Podían haber sacado 10 pececitos, uno para cada uno, y bueno, irse a casa contento, por lo menos tenemos para comer hoy. No, sacaron, creo que eran 153 o no sé cuánto. Una barbaridad. Porque el poder de Dios es así.
Y el respaldo de Dios en tu vida y en la mía, cuando estamos en orden, es así. Sobreabunda o te falta de algo. O tienes escasez o pobreza o necesidad. Tenemos en abundancia, tanto material como espiritual. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, es decir, este Juan que escribe este libro, este evangelio, le dijo a Pedro: ¡ese Señor! Este Juan era sin duda el más espiritual, el que más discernimiento tenía, y le dice a Pedro, que era el que llevaba la voz cantante, el líder que arrastraba a todos los demás: fíjate que es el Señor. Esto no lo hace cualquiera. Ya lo vimos cuando había 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, y había 3 sándwiches. Y el Señor oró y repartimos y recogimos 12 canastas. ¿De dónde salió todo eso? Ahora lo volvemos a ver. Ese es el Señor, Pedro. Juan tuvo la mira puesta en las cosas espirituales y avisa al líder, al capitán: Pedro, estamos errando, no hemos pescado nada y por obedecer tenemos tanta abundancia que casi no somos capaces de consumir, ni siquiera de subirlo a la barca. Dios es un Dios de abundancia, amén. No anda con escaseces. ¿Quieres peces? Ahí tienes, la barca llena. No la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Estaba sin remera, se puso la remera por respeto y se echó al mar. Cuando Pedro tuvo el discernimiento que aquel no era el verdurero que pasaba por ahí al mercado, no, sino que era Jesús, y vio todos los frutos explosivos de la obediencia, dijo: ahí voy a por ti, Señor. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, porque no distaban de tierra, sino como 200 codos, estaban ahí nomás. Y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Otro milagro de Jesús, tantos y tantos. ¿De dónde salió ese pez y ese pan si no habían traído todavía la pesca a tierra? Y el Señor ya tenía todo preparadito, un asadito para que desayunéis, muchachos, toda la santa noche trabajando en vuestras propias fuerzas. Venid y comed, porque Dios, no te olvides, es tu Padre. Amén. ¿Qué no haría tu Padre para que tú estés saciado? Tu Padre trabajó, o por lo menos el mío, no sé el tuyo, pero el mío trabajó toda su vida para que en casa no nos faltara de nada. Y trajo el pan a la mesa. Y nosotros hacemos lo mismo con nuestros hijos. Si nosotros, que somos seres humanos, por lo tanto inclinados hacia el mal, sabemos hacer estas buenas cosas, cuánto más tu Padre, que está ahí arriba y que ve y que tiene el poder absoluto y que te ha dicho que no te abandonará ni te desamparará. Porque tal vez tu padre te abandonó, pero Dios te dice: yo no te voy a abandonar, ni te voy a desamparar todos los días de tu vida. Y te voy a dar herramientas para que te forjes un ministerio que tenga mucho fruto, para que cuando vengas a las bodas podamos honrarte y sentarte en un lugar que te dé la honra que mereces. ¿Y nosotros qué hacemos? Volvemos a pescar, a las viejas andadas, volvemos otra vez al vómito como la cerda recién lavada, otra vez a revolcarse en el fango, que es símbolo del pecado, ¿no? Jesús ya tenía todo
preparado para que sus hijos, que se habían ido o estaban pensando en irse, volverse al mundo, estuviesen otra vez en su casa. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¡Qué bonita estampa! Has trabajado toda la noche. Seguramente no has desayunado, no sé si cenaste, pero has trabajado toda la noche, estás cansado, encima frustrado porque no has pescado nada, porque todos tus planes se te han ido por el caño, porque eres un desastre. Porque ni siquiera los expertos pescadores habían conseguido absolutamente nada. Pero ahí estaba Jesús, con la abundancia que le caracteriza, y ya con las brasas puestas, el asadito, y pan calentito, crujiente, ¿te imaginas? Yo cuando me despierto siempre con hambre, no sé tú. Voy, me ducho, me lavo los dientes, pero lo que necesito es tomarme la leche con un poco de pan. Y es una satisfacción. Llevas 8 horas o 9 horas sin comer nada el cuerpo. Imagínate si has estado toda la noche trabajando. Venid a mí los que estéis trabajados y cansados, dice el Señor. Y esta es una figura de esa parábola. No les recriminó el pecado, no les dijo, os cae bien y ahora vais a ir a la pared en penitencia por desobedientes, porque ¿cómo lo volvéis a pescar si yo no dije que volvierais a pescar? Si ese no era el plan que yo tenía en mi corazón para ti, ¿por qué te vuelves otra vez? No, porque pastor, me llamaron del laburo, porque me guardaron el puesto de trabajo, no, porque mi mamá está sola, no, porque mi abuelita no sé qué, no, porque mi padre. ¿Sabes qué? Dejad que los muertos entierren a sus muertos, y tú y yo a la vida eterna. Eso solo se consigue al lado de Cristo. Traed los peces que acabéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, no pequeños, grandes. 153. Y aún siendo tantos, otro milagro, la red no se rompía. Dios te dará todos los instrumentos y todas las herramientas y todas las armas para vencer, y te da el Espíritu Santo para que tengas poder de lo alto para resistir al pecado. ¿Por qué lo cambiarías? Digo yo, ¿por qué cosa cambiaríamos todas estas ofertas? ¿Por un trabajo en la empresa familiar? ¿Por volver otra vez debajo del puente? Sí, yo conozco varios que han vuelto debajo del puente y cambian la gloria de servir a Jesucristo por estar ahí debajo del puente fumando y con un cartón de vino y malgastando sus días. Y en vez de llevar fruto que abunde en su cuenta, siendo de piedra de tropiezo para otros, de mal testimonio, y en vez de ayudar a las personas, trayendo maldición, como traía Jonás cuando estaba en el barco. ¿A dónde vas? ¿Cuál es la idea de futuro que tienes? ¿Servir al Señor? ¿Estás lleno del Espíritu Santo? Porque Dios te dice, tienes que tener poder de lo alto para resistir al pecado que está atacándote, porque si no vas a sucumbir. Y la paga del pecado ya sabemos que es la muerte, pero no la muerte física al ataúd de tu cuerpo, no, la muerte eterna, el infierno eterno que no se acaba nunca. No podemos ser tan torpes, amigo. No podemos cambiar la gloria de servir a Jesucristo para irnos a pescar otra vez o al trabajo que sea que tuvieses. Necesitas el Espíritu Santo. Después el Señor se encarga de ministrar a Pedro y
a varios personalmente, pero eso lo dejaremos para otro día. Lo que yo quiero que te quede bien grabado a fuego en tu corazón en este día es que necesitas el Espíritu Santo y que el pecado lo contrista y lo saca de tu vida y huye cual ave, como dice en el libro de Joel. El Espíritu Santo es como la llama del calefón, lo puedes tener en piloto, ahí una llamita como un testigo. Le puedes dar un caudal de gas para que se inflame y caliente todo el calefón y todo el agua que está ahí y cumpla su función, o también lo puedes apagar. ¿Qué vas a hacer con el Espíritu Santo que Dios te da? Eso es más que una perla. Eso es el tesoro precioso del corazón de Dios puesto a nuestra disposición. ¿Cómo seremos tan caladuras de despreciarlo y de tirarlo y de cambiarlo por un cartón de vino o por qué sé yo qué? No mires las cosas como cualquier ser humano, porque tú ya no eres cualquier ser humano. Tú eres un hijo de Dios. Traído no por voluntad de sangre ni de carne, sino por decisión propia. Juan 1:12. A los que creyeron, a los que se convirtieron, les fue dada la potestad de ser llamados hijos de Dios, príncipes, hermanos de Jesucristo, herederos de todo lo que hay en el cielo. ¿Por qué cosa cambiaríamos ese nombramiento? Pues veo personas que todavía vuelven otra vez a su pesca, a su actividad, a su fantasía, a sus planes carnales y mundanos. ¿Cómo puede ser esto así? Ponte de pie donde estás. Necesitas poder de lo alto para volver a dirigir tu vida al lugar correcto. Si ya tienes el Espíritu Santo, es bueno tener un llenado del Espíritu, darle más caudal al gas del calefón y que se inflame y que gobierne tu vida en serio. Y si no tienes el Espíritu Santo, es oportuno que hoy lo recibas y que enciendas el piloto y que poco a poco vayas levantando vuelo en tu ministerio. Así que ahora vamos a orar. Dice la palabra de Dios que si un padre, su hijo le pide un pescado, una comida, no le va a dar una piedra o un escorpión. Le dará lo que necesita. Hoy vamos a pedir al Señor el Espíritu Santo. Y Dios dice, yo te lo voy a dar porque soy un buen padre. No te voy a dar una mentira, un engaño. Igual que los padres humanos saben dar buenas cosas a tus hijos, hoy te lo voy a dar. Si lo quieres, solamente tienes que recibirlo. Si aceptas el gran privilegio que es convertirse de un enemigo, seguidor de demonios, a un hijo de Dios, solamente tienes que pedirlo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, te damos gracias por el derramamiento de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados, Dios. Y queremos pedirte, Espíritu Santo, entra en nuestras vidas. Lléname con tu poder para poder resistir el asedio del pecado que me lleva indefectiblemente al infierno. Poder para resistir el día malo, las tentaciones, mis inclinaciones, mis impulsos. Jesús, te reconozco como mi Señor y Salvador. Entra en mi vida y hazme salvo por fe y hazme hijo tuyo, guerrero preparado para la batalla espiritual, para el ministerio que tienes preparado para mí. Y si ya tienes el Espíritu Santo, pídele al Señor: Espíritu Santo, derrámate con poder en mi vida.
Necesito un avivamiento, necesito un llenado de tu presencia, de tu Espíritu, ser lleno del Espíritu Santo para rechazar el pecado, porque de ninguna otra manera voy a lograr vencer al pecado que me asedia. Lléname en esta hora de tu Espíritu Santo. Lléname, Jesús, llénanos, Dios mío, que estemos con nuestras copas a rebosar y que no quepa otra cosa en mi copa que tu Espíritu Santo. Rechazamos el pecado y los planes que mi corazón ha elaborado y recibimos los tuyos con satisfacción y con agrado, Padre. Bendícenos en esta hora. Proclamamos tu señorío en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. ¡Aleluya!